No, la siguiente presentación está a cargo de Magíster Años con el tema Estrategias para la convivencia de felinos silvestres y animales domésticos en la comunidad indígena de Yamaycay. Bueno, Carolina obtuvo su bachillerato en Ingeniería de Ciencias Forestales con énfasis en gestión forestal de la Universidad Nacional de Costa Rica y más tarde obtuvo la maestría de magíster en manejo y conservación de vida silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica. Carolina desarrolla estudios como ensamble de mamíferos medianos y grandes y población del jaguar, área del agua forestal del río Caucae y sus alrededores, Caribe del Sur y Costa Rica. También evaluación de la población de mamíferos medianos y grandes en la cordillera de Talamanca como herramienta de conservación. Otro de sus trabajos es conflictos entre humanos y felinos silvestres, identificar áreas de riesgo en las regiones de Chorotega y Huetar Norte de Costa Rica, y conservación y manejo de jaguares, pumas y sus presas en Costa Rica. En este momento, Carolina es candidata a doctorado en la Universidad de Massachusetts, Hampshire, en el Departamento de Environmental Conservation, de desarrollar y investigar factores que influyen en la hacia la conservación del jaguar por los pueblos indígenas y no indígenas de Costa Rica. Además, Carolina está a cargo del programa Jaguar de la Universidad Nacional. Bueno, le damos la bienvenida a Carolina, que inicie su presentación. Muchas gracias, Tocaya. Buenos días. Ok, vamos aquí a compartir. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Carolina. Perfecto. Bueno, como comentaba Carolina, yo les voy a hablar sobre una actividad muy específica que realizamos dentro del proyecto, de los diferentes proyectos que tenemos como programa Jaguar. Como decíamos, yo estoy ahorita haciendo mi parte de tesis doctoral, entonces esto surge a raíz del trabajo en campo, que se vio la necesidad, y entonces vimos una opción de realizar algunas estrategias o medidas de mitigación para entender o tratar de mejorar la situación que tienen las personas en esta comunidad. Entonces, les voy a hablar un poquitito del contexto del sitio, y que ayer también algunos de los ponentes hablaban de la necesidad de conocer ese contexto con la gente que estamos trabajando del sitio, para de qué manera podemos después tomar las mejores medidas, ya sea de divulgación, de educación o el tema ya de acciones más en el campo político. Entonces, para ponerlos solamente en el contexto de la ubicación donde estamos, el sitio donde está el proyecto que se está llevando a cabo en esta región, que es en la parte de las montañas del Caribe norte de Costa Rica, es un sitio que tiene una particularidad porque tiene diferentes áreas protegidas con diferentes restricciones de uso. Entonces tenemos Parque Nacional, Reserva Forestal, territorio indígena y áreas que no tienen, están bajo ninguna categoría de protección. Entonces eso lo hace pues bastante particular. ¿Cómo llegamos nosotros a esta zona? Bueno, hace 10 años o poco más que iba a hacer mi tesis de maestría, surgió la oportunidad de hacer básicamente un inventario de mamíferos terrestres en esta zona, que es la parte más al norte de la cordillera de Talamanca, y que es un sitio que tiene, ahora hay un poco más, pero en ese entonces era bastante poca la información, casi que nula en ese sector, sobre mamíferos en general y también en otros grupos. Entonces, iniciamos con ese inventario y luego dimos paso a algo ya como más continuo, hacer un monitoreo, y estamos con la parte de lo que es la evaluación poblacional de los mamíferos en este sector de la cordillera. Y bueno, como les decía, parte del contexto, la importancia de conocer
Les voy a hablar un poquitito. En Costa Rica todavía tenemos 8 grupos indígenas distribuidos en 24 territorios. De esos 8, por así decirlo, en cuanto a tamaño y de territorio y tamaño poblacional, los cabécares, que en este caso es donde nos vamos a enfocar, que esta comunidad de Jamiquerí pertenece al grupo indígena cabécar, está inmersa. Entonces, parte de la forma de vida de ellos, de cómo ven los animales en general, y es un común que tienen los grupos originarios, la convivencia que tienen con la fauna y con el ambiente en general. Pero si lo vemos en el caso de los cabécares, y pongo estas dos imágenes de los cerdos, o cochi, como sería en el idioma de ellos, juegan un rol muy importante. Para ellos, el cerdo viene a ser un miembro más de la familia. Y además, digamos, de considerarlo un miembro más, un familiar, también tiene un contexto, ya sea de valor comercial, económico, inclusive lo podemos ver como trueque, o la parte espiritual o cultural. Entonces, para entender un poquitito por qué para ellos es importante, y todo esto nos va a llevar al accionar que hicimos con la estrategia. Si lo vemos desde la parte comercial, bueno, si vemos los territorios indígenas en América Latina, básicamente están pues casi que olvidados. No se les da las mismas oportunidades en educación, fuentes de empleo, muchas cosas. Entonces, en estos sitios tenemos el mismo problema. No hay suficientes fuentes de empleo. Entonces la gente decide, los pocos que se quedan en los territorios tienen ese problema del dinero. Y los que salen, pues cambian mucho sus tradiciones y todo. Pero cuando la gente está en el territorio y necesita, ya sea que le ayuden a chapear, a hacer un claro, a sembrar, a mejorar un rancho, y no tienen con qué pagar, el cerdo viene a ser esa moneda de pago. Entonces, dependiendo de la actividad realizada, les pagan con un número de cerdos o dependiendo el tamaño del cerdo. Eso, digamos, con la parte comercial. La parte económica, ellos también pueden, o una de las formas más fáciles de adquirir dinero es cuando logran vender algún cerdo a alguna persona que vive fuera del territorio. Igual no es muy bien pagado. O en la parte de trueque, cuando una de las necesidades que más recurrente es el café o el azúcar. Entonces, si ellos necesitan y no tienen el dinero para comprarlo, con algún vecino pueden hacer el intercambio de un cerdo por cualquier recurso. Pero pongo el ejemplo del azúcar y el café, que es como lo más recurrente. Y viéndolo desde la parte cultural o espiritual, el cerdo es, tanto en los cabécares como en los bribris, pero en este caso en los cabécares, el cerdo viene a ser como un guía espiritual de cuando una persona, cabécar, fallece, en esa familia sacrifican un cerdo para que el alma del cerdo ayude a encontrar el camino a la siguiente etapa a ese ser querido. Entonces, por eso es tan importante para ellos mantener en sus hogares, en sus territorios, un número de cerdos. Y eso nos lleva a la forma de crianza de esos animales. Entonces, ellos decían, y todo esto es parte de lo que yo he ido recopilando en el trabajo de campo para la tesis. Entonces, ellos en varias ocasiones me decían, es que nosotros los animales los tenemos sueltos porque es como que a mí me dejen en la casa y no me dejen salir. Yo voy a estar encerrada. Y es básicamente como estamos ahorita con el COVID. Entonces, ellos dicen, los cerdos tienen que andar en el bosque libres, y también digamos, tener ellos, los animales, la forma de encontrar el recurso alimenticio, no implica tanto trabajo a las personas en conseguir ese alimento. Y si nos vamos atrás a lo que les comenté, de que mucha de la población sale, entonces lo que queda en los territorios es
gente adulta o mujeres también, digamos, ya en estado adulto. Entonces, desplazarse largas distancias para ir a conseguir el plátano o otros alimentos para brindarle a los cerdos es complicado. Entonces, es más fácil tenerlos sueltos y cada cierto tiempo darles algún suplemento. Pero si vemos en la foto superior, esa es una cerda que tenía pocos días de haber parido, entonces a ella sí la tienen ahí amarrada, como pueden ver, debajo de la casa, y le dan cierta comida. Pero eso lo hacen por pocos días mientras los cerditos ya se pueden defender un poquito mejor. Porque lo que pasa es que uno, cuando andan en esos sitios, uno se puede encontrar cerdos 2 kilómetros montaña adentro. Entonces, eso pues hace que sea comida fácil para la vida silvestre en el campo. O no solamente vida silvestre, también se dan casos de robos de animales por cazadores. Pero entonces, básicamente, para tener una idea de la importancia que juegan estos animales en esta cultura y que igual vean el comportamiento. Y esto nos lleva, digamos, a la parte de interacciones. Con la tesis, yo lo que quiero ver es el tema de percepción. Entonces, durante, y no me estoy enfocando solamente en la parte indígena, sino estoy en esa área que tiene esa gran diversidad. Entonces, realicé estudio entrevistas o cuestionarios en cada una de estas categorías de manejo: parque forestal, reserva forestal, parque nacional, territorio indígena y área no protegida. Y era recurrente, tanto en la parte indígena como que la gente fuera de los territorios mencionaran la problemática, o para ellos era un tema conflictivo, problemático, de que los jaguares o pumas ataquen los animales de los indígenas, básicamente cerdos. Entonces era bastante recurrente estar escuchando la situación, y dentro de eso nosotros preguntábamos cuáles eran qué consideraban que era la razón que ocasionaba eso, si era el manejo o lo que fuera. Entonces ahí también surgían recomendaciones o acciones que se podían hacer para mitigar esa interacción que se estaba realizando. Entonces, a raíz de estas entrevistas, cuestionarios que realizamos, ya la gente tenía, bueno, y también por tiempo estar trabajando en una zona, ya la gente sabía a quién, ya sea del Ministerio de Ambiente o la unidad de Guacfel, que es la que atiende el caso de los conflictos de felinos con ganado, otros animales, y se había intervenido en ciertos sitios, pero en esta ocasión un día recibo una llamada de la comunidad de Jamiquerí de que un tigre, un jaguar o puma, en ese momento no sabíamos, había matado a una oveja que estaba pronta a parir. Entonces, que la dueña estaba sumamente brava y que estaba consiguiendo quien pudiera eliminar al gato, y que ella estaba dispuesta a pagarle. Pero la persona a la que le ofrecieron el trabajo me llamó y me dijo que él ya había hecho eso por muchos años o en algún número de veces, y la forma de ver el ecosistema, los animales y todo ya no era el mismo. Entonces, que él no quería eliminar el animal, que entonces llamaba a la universidad para ver qué podíamos hacer porque la mamá ya estaba muy brava. Entonces, como pudimos, al día siguiente nos fuimos para realmente verificar que había sido un felino y que había ocasionado el daño. Sin embargo, con el monitoreo con cámaras trampa no habíamos registrado felinos grandes, y fue hasta como 3 meses después del caso que volvimos a registrar un felino grande. Pero bueno, entonces fuimos, verificamos si había sido un felino, pero ya también los restos de la oveja ya tenían varios días, entonces no se pudo precisar con exactitud, y también ya los perros lo habían manipulado, entonces saber cuál de los dos era, pero por el arrastre y la forma, parecía que era un puma de la forma en que lo habían encontrado. Y tiempo después apareció la fotografía del puma. Entonces, con ello lo que quisimos fue, ok, ¿qué medidas consideran ustedes que se pueden hacer
para evitar que los cerdos se sigan, que el gato se siga comiendo los cerdos. Porque no queríamos nosotros decir qué era lo que íbamos a hacer, sino escuchar de ellos y qué estaban dispuestos a realizar. Entonces ellos decían, nosotros sabemos que tenemos que reducir el número de animales, no podemos tener tantos cerdos, tenemos que tenerlos encerrados, pero como ustedes saben, a nosotros no nos gusta, entonces si los encerramos tiene que ser un área un poco más grande. Si los encerramos, tenemos que tener ojalá animales más pequeños para que se acostumbren al encierro. Tenemos que producir el alimento, porque si van a estar ahí todo el día, no van a poder conseguir ellos solos la comida, entonces tenemos que dársela a nosotros. Y no tenían en ese momento como para poder suministrar a los animales la cantidad de alimento. Entonces, ellos decían que ellos estaban dispuestos a reducir el número de animales, a encargarse a producir el alimento y a tenerlos encerrados. Básicamente, ellos adquirieron el compromiso, entonces nosotros dijimos, ok, vamos a tratar de conseguir los fondos para poder ampliar un encierro que ya ellos tenían y con la idea de reducir el número de animales y durante 8 o 9 meses, que es lo que les tardaban ellos en producir, ya fuera yuca o cualquier otro tubérculo, caña de azúcar, más los árboles frutales que ya tienen y también plantas que sirven de forrajeo, acordamos de que se les iba a dar una vez al mes un saco que era un complemento alimenticio, pero no era total. Digamos, la cantidad de alimento que se les iba a brindar. Ellos tenían que conseguir ya fuera de los mismos bananales que tenían o los cultivos que ya tienen en áreas un poco más lejanas. Y la idea con esto era entonces, al encerrar los animales, ellos podrían sembrar más cerca del encierro. Porque también, si era la señora que tenía que caminar, no sé, 1 hora en la montaña para ir a traer la fruta o el alimento, se complicaba. Entonces, al mes siguiente de que nosotros fuimos, logramos conseguir el dinero para comprar los materiales. Ellos nos fueron y nos recibieron, llevaron los animales para poder acarrear, que son más o menos 1:30, 2 horas en la montaña hasta llegar a la comunidad. Entonces, llevamos los materiales. La foto de la derecha es el encierro que ya existía. Entonces lo que hicimos fue ampliarlo y más o menos el encierro total quedó como de unos 20 por 18 metros y con este sector que tenía una parte con techo para la época de lluvia. Y con la ayuda de la comunidad, ellos se organizaron y hicieron el mismo trabajo de que vecinos venían, ayudaban y después ellos intercambiaban con un cerdo para pagarles. Y también contamos con la participación de 2 voluntarios del zoológico de Denver, en Colorado, que vinieron y fueron pues súper valiosos en el trabajo que realizamos para canalizar el agua. Entonces, durante 2 días se realizó el encierro, bueno, la ampliación. Y con el material que sobró, se hizo otro pequeño, o se cerró otra área para hacer la siembra de la malanga, que es un tubérculo, y banano. Entonces, esto fue en junio, julio, durante algunos meses se mantenía el contacto para ver cómo estaban, cuántos números de cerdos tenían, si el gato volvió o no, y teníamos igual las cámaras trampa para seguir monitoreando cómo iban cambiando las cosas por allá. Y, digamos, los retos que vimos en este lugar, y si es algo que queremos poder replicar en otras comunidades indígenas y poder comparar el efecto del encierro y el tipo de manejo, los retos más grandes es, bueno, mucha de esta gente no sabe leer o escribir, entonces no saben exactamente cuántos son los animales que tienen, no saben cuántos son los animales que perdieron al año, entonces a veces dan números voladísimos, no sé, que 80 cerdos perdieron en un año.
otros que 15, entonces es un número que no manejan muy bien en algunas ocasiones. Otra cosa es el estilo de vida nuestro, es con algo muy, el trajín, estar ir y venir, ir y venir, ir y venir, y ellos es una forma más relajada, no tienen ese estrés que manejamos nosotros, y no, tal vez los compromisos adquiridos muchas veces no se siguen al pie de la letra por diferentes razones, ese estilo de vida más relajado, o porque tienen muchas otras necesidades, tal vez prioritarias, antes que el cuidado, que en este caso podría ser de los animales, o el tema de la sistematización. Para nosotros puede ser muy fácil saber que, no sé, cada 5 días tenemos que estar haciendo algo para llevar ese control y esa producción. Entonces, en esta comunidad en específico, y también por la forma en que se han dedicado tal vez un poco más al turismo, esa sistematización en la producción de alimento no está tan estable. Entonces, eso ha sido como parte de lo que ha costado un poquitito. Y bueno, si le sumamos ahora la situación del COVID-19, ayer creo que era Carla también la que comentaba de la parte de mantener la comunicación en algunos sitios es complejo, y este es un caso de ellos. Ahí no tienen electricidad, trabajan con paneles solares, la señal de celular solo en ciertos puntos. Entonces, ahorita en estos días no tienen buena, se les dañó el revertor del panel, entonces la comunicación no es constante. Eso es algo que nos complica un poquitito. Y con el tema del COVID, pues nosotros acá no podemos ir a campo todavía. Entonces, esa parte ahí lo que nos está faltando de tener ese mayor contacto. Y como lecciones aprendidas, yo digo siempre, y ayer no me acuerdo quién fue que lo comentó, el tema de no tener miedo a tocar puertas. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a colaborar. Entonces, que perdamos el miedo a eso. Carla también comentaba ayer la parte del trabajo comunitario, qué resultados obtenemos, y yo con este ejemplo, digamos, en 2 días que trabajamos todos en ampliar ese encierro, salió rápido, y igual los tiempos, todo fue bien y todos quedaron satisfechos. Entonces, la forma de cómo se involucran las personas en esos trabajos es lo que tenemos que buscar. Y, digamos, esto es solo una actividad, pero con lo que nosotros queremos es, ok, ¿cómo vamos a trabajar a futuro? ¿Cómo vamos a mejorar la situación? Entonces, ver que el trabajo comunitario funciona. Entonces, ¿cómo compaginar eso? Y algo que también considero que es muy importante y que creo que es un problema que tenemos los latinos, es que no nos gusta decir que no. Entonces andamos ahí como con paños tibios de que sí, no. Y en muchas ocasiones tenemos que ser claros y decir, no, esto no se puede hacer de esta manera, por esto, esto y esto, si no se cumple. O sea, dejar como muy claro eso para evitar que las cosas no funcionen como se planean. Y creo que básicamente esto es lo que les tenía. Entonces, quedo ahora dispuesta a las preguntas que tengan. Caro, muchísimas gracias por tu presentación. Es bastante interesante. Apenas vamos a estar recibiendo las preguntas, pero por mientras, en este caso, ¿ustedes intentaron emplear otro tipo de técnicas como cercos eléctricos? Por la urgencia que teníamos en ese momento, no. Y nosotros como tal, ahorita no estamos implementando esas medidas,
porque hay otra unidad que está, digamos, como implementando y está viendo como cuáles son las mejores medidas o cuáles son las que se pueden aplicar. Entonces, en este sitio y también por el tema del tema de la electricidad, los paneles solares, se complica, pero sí es algo, digamos, que ha funcionado, que han implementado en otros sitios. Lo que nosotros queríamos o queremos, digamos, es ver si algo, porque en este caso lo que usamos es malla ganadera, porque los cerdos, si no, con el alambre de púa, no, pues igual salen, es complicado. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos ver es si la implementación de esto, que es más económico, funciona y pueda ser replicado en otros sitios que tengan el mismo manejo con los cerdos. Ya, muchas gracias. Nos pregunta Francisca si actualmente la comunidad logró continuar de forma independiente con la alimentación y cuidado de los cerdos, o aún se les está dando apoyo con el material y la comida. Si no es así, ¿hay algún plan para que logren independizarse? Sí, básicamente eso era lo que nosotros queríamos y que en la parte de ser claros era eso. Nosotros les decíamos, ok, ustedes dicen que son 9 meses lo que les va a costar o que van a tardar para producir el alimento. Durante 9 meses, en abril, se cumplieron esos 9 meses, entonces nosotros paramos ya con el suministro. Ellos, parte de lo complicado fue que no se redujo el número de cerdos al que se habían comprometido. Entonces, pasaba que a veces no tenían la cantidad suficiente de alimento porque todavía lo que estaban sembrando no estaba cosechando, entonces tenían que tardar más tiempo en ir a conseguir. Entonces, eso ocasionaba que la dueña soltara a los animales durante el día y los recogiera solo en la noche. Entonces, ha sido parte como esa constancia que les decía que falta. Lo que han sembrado no está ahorita produciendo lo que se esperaba y han tenido en este casi año ya, han tenido 2 casos de pérdida de cerdos, pero por la misma razón, porque los han soltado. Entonces, es falta de esa constancia y que es el llamado de atención que les hemos hecho a ellos. Si realmente queremos ver si está funcionando, es la forma de comprometernos en cuanto a eso. Hay otra comunidad que está dispuesta y que tienen un poquito más de manejo a los animales que esta comunidad. Entonces estamos pensando ver la opción de poder tener las 2 comunidades muestreadas a ver cuál es el efecto. Porque también tenemos reportes de que el gato anda cerca, pero no ha atacado. Entonces es como ver eso. Gracias. Y en línea con esta misma pregunta, ¿qué tan sostenible en el tiempo crees que sea esta estrategia de manejo y qué tan replicable puede ser en otras partes? Ok, por el costo, por eso, digamos, consideramos que era mejor este tipo de cerco que el eléctrico porque es relativamente barato y el costo del alimento, que el saco que se le suministraba también. O sea, con obteniendo buenos partners es algo bastante viable, asumiendo que son esos 8 meses de producción y que ellos realmente asuman el ejemplo, porque yo conozco otras comunidades que tienen muy bien manejados los animales, producen todo, entonces es algo que sí se puede hacer, es más el tema de que las personas asuman y se familiaricen más con esos roles. Entonces yo considero que sí es replicable y no considero que sea mayor cosa siempre y cuando la comunidad o la familia o quien sea esté dispuesto a asumir, digamos, los compromisos que están tomando y siempre y cuando no se les esté alterando en gran medida la parte cultural que es primordial.
Gracias. Nos pregunta Xochitl Gómez si estos cerdos son animales nativos o son cerdos de cría y producción. Son cerdos de cría y producción, pero tienen ya, es algo también interesante que hace poco hablé con un agrónomo acá de la universidad y que me dice que ellos quieren hacer un estudio genético porque parece que ya hay ciertas variaciones y que son más resistentes a ciertos parásitos y cosas por el estilo. Entonces, sí, es el sus escrofa, pero que ya tiene mucho tiempo bajo el manejo que ellos les dan y también entonces varían un poquitito y sería interesante ver esa parte de genética, a ver cómo están. Gracias. Esta Alejandra nos pregunta qué especies de felinos se encontraban cerca de la comunidad. Ok, ahorita en el estudio más reciente que tenemos con cámaras trampa, felinos grandes, fue el puma el que registramos, pero también está el manigordo y el jaguarundi o el ocelote. Manigordo, no sé cómo le dicen en los otros sitios. Pero en el pasado sí hemos tenido videos y fotos de jaguar relativamente cerca, en el mismo sitio donde encontramos el puma, pero más recientemente ha sido solo el puma. Gracias. Igual nos piden si nos puedes compartir tu diapositiva con los datos de contacto para saber a dónde podemos contactarte por cualquier cosa. Ok. Y mientras, Anuar Hernández San Martín nos pregunta si se realizó una evaluación de cómo cambió la percepción sobre los depredadores después de la intervención. Ok, eso es algo que en la parte de la tesis estoy todavía en proceso y nosotros, bueno, o yo en este caso estoy apenas haciendo el análisis y es algo a lo que queremos, una vez que ya tengamos los resultados y todo, volver a hacer un muestreo para ver si hay algún cambio o no, o por lo menos, porque en este caso más bien sería con la información que obtenemos, cuáles van a ser esas estrategias o campañas de comunicación o educación ambiental para ver cómo podemos cambiar ciertas percepciones que hay. Al menos con esta foto, bueno, ya que aprovechamos para ver el correo, la foto que sale esta con el niño con el libro este de Jaguar, un calendario, es de lo que produce en Denver. Y en el pasado, en otros sitios, con el Departamento de Educación de acá de la Universidad Nacional, se elaboraron folletitos para las escuelas en primer y segundo ciclo, se capacitaron también docentes. Entonces, la idea es poder generar cierta información similar para aplicar en este sitio con la información que se recopiló de cuáles son las percepciones que hay en esta zona. Y también lo primordial que yo quiero es que salga en el idioma Cavécar también. Entonces, tirarlo en español y en Cavécar para que los profesores lo puedan utilizar en sus cursos. Muchas gracias. Ahorita ya me metí al Google para buscar manigordo. En otras regiones también lo conocemos como ocelote, que es el Leopardus pardalis. Nos pregunta Alejandra, ¿la comunidad solo tenía producción de cerdos o tenía algún ganado? Y si tenían algún ganado, ¿qué estrategias utilizaban para la convivencia con los felinos? Sí, bueno, en realidad no es producción como tal, yo no le llamaría así, pero bueno, ellos tienen 2, 3 vacas, no tienen más, y lo curioso es que al menos en esa zona no hay reportes de estos 10 años de un gato atacando una vaca ahí. En la parte de afuera de la reserva forestal sí hay reportes, pero en la parte indígena es el cerdo. Probablemente pues el sabor sea más similar a un payaso pecari, que es la presa principal, o también la forma de acceso es más fácil, tal vez el riesgo para el gato sea menor en capturar un cerdo en la montaña que una vaca que sí está en partes más abiertas y probablemente más cerca de los ranchos. Entonces, sí, no es así como un problema en cuanto al ganado.
Gracias. Nos pregunta Emiliano, ¿cómo percibe la comunidad indígena tu trabajo? ¿Cómo generaste confianza con la comunidad? Ok. Bueno, yo tengo, como les digo, ya más de 10 años entrando a la zona y pues creo yo que siendo uno mismo, dándoles el respeto que se merecen, hay algunas, como todo, hay algunas personas que son un poco más como tal vez arisco, más quitados a brindar cierta información. Hay otros que no. Y también, no sé, cuando yo voy, yo me quedo ahí donde ellos. Eh, si me dan de comer, pues como. Estar en contacto siempre con ellos, no necesariamente cuando se necesita algo. No sé, creo que eso. Y bueno, hay otros sitios en los cuales tal vez uno no es bien visto y no por lo que tal vez uno haya hecho, sino simplemente el hecho de el trabajo que es con animales. Entonces, si son sitios donde hay cierto, el nivel de cacería es alto o cualquier otro tipo de actividad que tal vez no va muy bien de la mano eh, con las actividades que ellos realizan, tal vez no es muy bien visto o la información que se recibe no es la que uno sabe que anda por ahí. Pero al menos con esta comunidad y otras de la misma, del territorio Nairiaguarí, eh, yo considero que nos llevamos bien y que pues soy bien recibida por allá. Qué bonita experiencia, Caro. Muchas gracias. Silvina nos pregunta si la selva está bastante preservada en esta zona y si anteriormente al encierro los pumas se acercaban menos a las casas. Sí, bueno, la parte de la cordillera Talamanca, como les comentaba, se encuentra como una de las 5 parches de masas boscosas eh, y en la cordillera de Talamanca es una de ellas. Entonces está bien conservada la parte vegetal y con los estudios previos que hemos realizado de la diversidad de especies de mamíferos en toda esta zona, el territorio indígena es el que está en segundo nivel, por así decirlo, con la presencia de especies. Primero está el Parque Nacional y luego el territorio indígena, que son los únicos 2 sitios donde han salido felinos grandes. Y pues la cantidad, el número de hectáreas es un número significativo y esto le permite la conectividad con todo lo que es más hacia el sur y parte del norte, pero la gran masa de bosque que presenta esa conectividad es como todo hacia el sur y conecta con el Parque Internacional La Amistad, que es con Costa Rica, Panamá. Entonces sí está bien conservado. Y lo otro de los encierros, ha sido similar, o sea, los sitios donde se encuentran las huellas vienen siendo los mismos del felino rondando o simplemente que utiliza de camino o de ruta en la zona, pero no hay como una mayor diferencia en el registro si se acerca o no, más o menos que antes del encierro. Gracias. Nos pregunta Natalia Atuesta si en la comunidad no se presentan ataques de felinos a perros. No. Eso es algo curioso porque toda casa tiene por lo menos 2 perros. Pero estos perros casi que siempre andan con el dueño y duermen ya sea en la casa o igual debajo de la casa, pero no hay registros, situación que sí se da en otras áreas del país, pero al menos aquí no hay datos de que los felinos ataquen a los perros de acá. Carlos Sontecomani en Facebook nos pregunta,
Que los felinos no ataquen a los animales domésticos también podría deberse a que la vida silvestre encuentra recursos suficientes en la selva o en el ecosistema. Sí, o sea, en teoría, todo, o la comida fácil, digamos, si usted tiene comida en el bosque o si usted tiene comida en su casa, ahora con el COVID, veamos el ejemplo. Si tenemos comida en la casa, nos quedamos aquí, vamos al súper solo porque necesitamos volver a llenar nuestra casa de comida para aguantar otros 15 días antes de salir. Los animales más vienen siendo esto. Hay estudios también que demuestran que en fincas donde hay más ataques a ganado es sitios donde hay menos diversidad de vida silvestre. Y si vemos también en el caso de que estos cerdos se van a la montaña, son más fáciles de cazar. Entonces, es como comida fácil para los gatos. Entonces, se da, pero sí, hay datos que demuestran que bosques con menos fauna aumenta el número de ataques a animales domésticos. Gracias. Y finalmente, Vero Toriz nos pregunta si cabe la posibilidad de que la fauna doméstica feral diferente que consuma a los cerdos, como perros o gatos. No, en este caso, pero serían más felinos pequeños que comen gallinas o chompipes, pavos. Sí, bueno, y los coyotes, que también ocasionan cierto daño, no en esta comunidad en específico, pero sí en los alrededores. Pero animales domésticos, bueno, gallinas y como les digo, chompipes, pero son animales, gatos más pequeños o inclusive el Galictis vitata, el grisón, que ese es otro de los animales que causa cierto daño con las gallinas, o la comadreja, que ya no es tan común, pero los gatos grandes casi que no, bueno, las vacas en este caso, pero no, aquí en esta comunidad en específico no se está dando la situación. Perfecto, pues esas fueron todas las preguntas. Caro, muchísimas gracias por tu ponencia, gracias por acompañarnos. Pura vida. A ustedes por la oportunidad y qué bonito ir haciendo grupo. Sí, exactamente. Es la idea de esto, conocernos entre todos los latinoamericanos que nos dedicamos a estos temas. Perfecto. Bueno.